Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En esta mañana nos encontramos una vez más con el pastor Jesús Rodríguez, pastor del distrito Oriente en la ciudad de Ibagué. Pastor, es un privilegio tenerlo en nuestro set de grabación. Bienvenido. Muchas gracias, Pastor Ángel, y muchas gracias a ustedes por estar allí conectados. Lección número 1 para el 6 de julio, titulada El comienzo del Evangelio. Como es costumbre en nuestro estudio y grabación, pedimos la bendición de Dios, pastor, antes de abrir la palabra. ¿Qué tal, pastor, si nos conecta con el cielo? Vamos a orar. Querido Señor, a esta hora queremos agradecerte por la oportunidad que nos regala de poder conectarnos contigo, ir a tu palabra, entender mejor las verdades que tiene para nosotros durante el estudio de esta ocasión. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos terminado, mis apreciados hermanos, de estudiar un maravilloso tema, el tema del gran conflicto entre el bien y el mal. Y ahora hemos llegado al Evangelio según San Marcos, un libro espectacular. De antemano, es el Evangelio más corto de los 4 evangelios. Segundo, se considera que este Evangelio fue escrito principalmente o primordialmente, pastor, para el pueblo gentil que no conocía al Señor. Dicen los estudiosos del Evangelio de Marcos que está dividido en 2 secciones. Del 1 al 8 trata de solucionar quién es Jesús, presentándolo de forma divina y de forma humana. Y del capítulo 8 al capítulo 16 narra hacia dónde se dirigía Jesús, inevitablemente a una muerte cruel, la muerte de cruz, para el perdón de nuestros pecados y la redención del mundo. El escritor, como en los evangelios, pastor, ocurre en los otros evangelios, el escritor no transcribe en su libro quién es. Sin embargo, la patrística, los padres de la iglesia en los primeros siglos, le añaden su autoría a un personaje llamado Juan, que por sobrenombre se le conocía como Marcos. Háblenos un poquito de este personaje, pastor. Gracias, pastor. Mira, queridos, lo interesante del autor de este evangelio es que tal vez como les podría suceder a alguno de ustedes, me sucedía a mí, pensaba que siempre los autores de los evangelios eran discípulos de Jesús, que vivieron con Jesús, que andaron con Jesús, que estuvieron ahí detrás de Jesús, como haciendo una reseña histórica de la vida de Jesús. Pero no siempre es así. Uno encuentra que hay varios evangelios bien interesantes, como el de Marcos, que no era necesariamente un discípulo que estuvo allí formando parte de los 12. Marcos es el evangelio, como ya mencionó el pastor, es el evangelio más corto, pero que tiene como propósito enseñar a la gente del momento quién era Jesús. Entonces Marcos, a través de todo su libro, menciona de manera particular el propósito que tiene presentar a Jesús. Aquí encontramos en el libro Hechos, el capítulo 12, una referencia al autor. El libro de Hechos, en el versículo 12 del mismo capítulo, dice que habiendo considerado esto, llegó a casa de María, madre de Juan, el que tenía por su nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí hay algo interesante. Por lo menos hay 2 detalles que pudiéramos considerar. Primero, el hecho de que la Biblia mencione a María, la madre de Juan. No siempre se habla acerca de una mujer, por lo menos en la Biblia, a menos que tenga alguna trascendencia o alguna importancia dentro de la comunidad. Y este es el caso de esta mujer. Probablemente María es una mujer que tiene alguna solvencia económica y la gente la reconoce. Podría decirse por el hecho que tenía una casa. Tener una propiedad en ese momento le daba cierto estatus económico. Por ende, Juan o Marcos era el hijo de esta mujer, lo que podríamos decir que fue muchacho criado en una buena familia y con alguna muy buena solvencia económica. Esto llevó a que este muchacho pudiera probablemente tiempo después pudiera considerarse, o por lo menos el deseo que tenía en su corazón de convertirse en un discípulo. En el capítulo número 13 del libro de Hechos, en el versículo 1 al 5, encontramos la siguiente experiencia.
En el primer viaje misionero de Pablo, mientras ellos se preparan para el ministerio y quieren ir para hacer o alcanzar a otras personas desde el lugar donde se encontraban, desde allí de Antioquía, decidieron ir para navegar por Seleucia y Chipre. La señora Cuay, hablando acerca de este tema, ella dice que en la casa de esta mujer llamada María, con frecuencia venían los discípulos y la casa de María era el hotel para muchos de ellos. Inclusive Marcos, que era el muchacho que estaba allí en casa, pues llegó a considerar que él podría formar parte del equipo de la misión de Pablo. De antemano, pastor, las costumbres judías de los tiempos de Jesús dicen que probablemente fue en la casa de María el aposento alto. Probablemente. Sí. Interesante, ¿no? Así que María era una mujer que con frecuencia abría la puerta de su casa para que viniesen discípulos. Allí estaba Marcos, muchacho pendiente de toda la misión, y dijo, yo también quiero ser misionero. Y decidió irse con Pablo y con Bernabé a predicar. Solo que predicar en ese momento era un desafío bastante grande, pastor. ¿Qué tan desafiante era realmente para un misionero predicar en ese contexto? Pues, pastor, valdría resaltar dos cosas, ¿cierto? Una, pues que Juan Marcos tuvo el contacto con los discípulos, o sea, eso es algo privilegiado. Y dos, tuvo el contacto con Pablo, que es algo también que, pues, mejor dicho, ser uno educado a los pies de los discípulos, escuchar sus conversaciones, sus diálogos, y ahora tener el contacto con Pablo, un teólogo de ese nivel. Y tercero, su tío, Bernabé, un hombre de Dios. Sin embargo, como usted lo acaba de decir, pastor, ser discípulo en el primer siglo era bien complicado, ¿cierto? Más cuando todos conocemos, mis apreciados hermanos, el nivel y los grados de persecución que ocurrían en ese primer siglo, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al libro de 2 de Corintios, al capítulo 11, notamos los sufrimientos del apóstol Pablo tras llevar el evangelio, ¿cierto? Él dice, estuve en naufragios, pastor, fui apedreado muchas veces, estuve en ayunos, estuve en trasnochos, estuve en vigilias, estuve en deriva en alta mar, en peligros en los caminos, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, peligros entre los gentiles, prácticamente una vida de muchos sacrificios. Muy desafiante. Muy desafiante, ¿cierto? En una ocasión inclusive lo apedrearon y llegaron a considerarlo que estaba muerto y tuvieron que bajarlo por una canasta, ¿cierto? Y para que pudiera huir de la ciudad. Así que yo quiero, pastor, no quiero, mis apreciados hermanos, que digamos, ay no, Juan Marcos, ¿cierto? No, pues qué flojo, ¿cierto? Que es el concepto que puede quedar, ¿cierto? Qué perezoso. ¿Por qué? Porque vamos a tener varias consideraciones. Primero, el nivel sociocultural de Marcos, que usted lo acabó de decir, pastor, no era tirando hacia abajo, sino tirando hacia arriba. Entonces, imaginémonos las comodidades de la casa del primer siglo, ¿cierto? Una casita, la comida que se la hace la mamá a uno, ¿cierto? Le lava la ropita en la actualidad, ¿cierto? Le plancha y lo trata con cariño, duerme en su buena camita, ¿cierto? Y ahora decide, pastor, como usted lo acaba de expresar, unirse a ese viaje misionero, ¿cierto? Con el apóstol Pablo, donde todas las comodidades se iban a acabar y donde toda la seguridad que le brindaba su casa también se iba a destruir, ¿cierto? Y donde la vida iba a ser una vida de incertidumbres, ¿cierto? Entonces yo creo que el recuerdo de su casa, pastor, el recuerdo de su familia, el recuerdo de sus comodidades, hizo lo que narra justamente ahí el libro de Hechos, capítulo 13, ¿cierto? Que Marcos decidiera como que abandonar, retirar, botar la toalla. Desistir del ministerio, de la misión, por lo menos en ese momento. Eso es lo que dice el versículo 13. Dice, cuando llegaron allí a un lugar llamado Panfilia, pues Juan Marcos sintió que era muy fuerte realmente. Y lo otro era que era un muchacho. Era un Total. joven, entonces decidió volverse a Jerusalén, a su casa.
Perfecto, pastor. Pero sabe, pastor, que esto deja un mensaje para nosotros, los que en algún momento hemos sentido que el ministerio es fuerte, que la labor misionera es dura y en algún momento desistimos. Bueno, ahora el Señor está diciendo, yo creo en los misioneros que fracasan, pero yo creo que también puede levantarlos para convertirse en grandes misioneros. Perfecto, pastor. De antemano, pastor, vamos a notar lo siguiente, mis apreciados, es que él desiste en ese primer viaje misionero. Ese primer viaje misionero se da entre el año 44 y el año 46. Y él abandona el ministerio, era un joven. Pero luego nosotros saltamos, pastor, al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 15. Y el capítulo 15, a partir del versículo, en especial el versículo 36, narra el segundo viaje misionero. Ese segundo viaje misionero se da al año 50 al año 53. O sea, prácticamente 4 años después. 4 años después. Pablo desea iniciar su segundo viaje misionero. Y me llama la atención algunas cosas bien interesantes, pastor. Por ejemplo, después de algunos días, o sea, 4 años, Pablo dijo a Bernabé. Bernabé era el tío de Juan Marcos. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades, en las que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Oye, qué lindo. Mira que aquí una confidencia, pastor, esta semana, que yo estudiaba justamente ese versículo. Yo me acordaba que hace 20 días estuve en el Cañón de las Hermosas en una actividad con el pastor John Sanabria, estupenda. Reunimos más de 80 visitas todas las noches, unas 400 personas. Hicimos muchos bautismos, muchos matrimonios. Pero muchas veces el trabajo, y yo creo que a usted también le ha pasado, pastor, de que uno va a un lugar, bautiza y ya, se olvida. Y no vuelve a saber de esas personas, no vuelve a tener contacto con esas personas. Y yo me preguntaba, ¿será solo bautizarlos? ¿O será más bien presentarlos un día delante del Padre? Es decir, no solo los bauticé, sino que también les acompañé, en especial en esos primeros días, donde el miembro queda con con esa afinidad con el predicador. ¿Cierto? Tema para reflexionar. Porque Pablo va en su primer viaje misionero y hace muchos discípulos, hermanos. Bautiza a mucha gente. Acerca a los pies del Señor Jesucristo muchas personas. Pero él dice, volvamos a ver cómo están. ¿Cierto? Entonces tuve que tomar mi teléfono, escribirle al pastor John Sanabria y decirle, pastor, regáleme el contacto de las personas que bautizamos esa semana porque yo quiero preguntar cómo están, ¿cierto? ¿Cómo están? Ahora, sin embargo, ¿cierto? El versículo 37 dice que esa era la intención de Pablo, pero el versículo 37, pastor, dice que Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, quien había desertado del primer viaje misionero, ¿cierto? Y digo que desertar porque aquí pueden pasar varias cosas, pastor. Tenemos en la iglesia personas que no están interesadas en la misión. Así que... Y 2, tenemos personas que fueron misioneras, pero que desertaron, como Juan Marcos. Y 3, tenemos personas que desertaron, pero lo vamos a ver ahorita, pero Dios da una segunda oportunidad. Dios da una segunda oportunidad, ¿cierto? Que es lo más importante, ¿cierto? Porque cuando ocurre esto, Bernabé le dice a Pablo, démosle una segunda oportunidad a Juan Marcos, ¿cierto? Llevémoslo, ¿cierto? Pero bien interesante, el versículo 38 dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado. Y me llama la atención, pastor, esa palabra apartado, porque la palabra griega afistemi. Y esa palabra afistemi, mis apreciados hermanos, es la misma palabra que utiliza para apostatar, ¿cierto? Desertar. O sea que en otras palabras, pastor, Pablo consideraba que el retirarse de la misión es apostatar. Es apostatar de la fe. Apostatar de la fe, o sea, prácticamente eso es lo que dijo Pablo, ¿no? Entonces yo creo que de una u otra forma esta palabra fistemi debe hablar al corazón de alguna persona, ¿cierto? Que tal vez como Juan Marcos se retiró, pero no ha vuelto. O 2 hermanos
que ni siquiera ha comenzado. Entonces Pablo dice, no, este muchacho afistemi, apostató de la fe, ¿cierto? Siguiente versículo. Y hubo un desacuerdo entre Paulo y Bernabé, ¿cierto? Me llama la atención un desacuerdo porque la palabra ahí es paroxumos. Y la palabra paroxumos, mis apreciados hermanos, no es un desacuerdo de charlar en oración, pastor. No. No, es una discusión acalorada, ¿cierto? Prácticamente se levantaron las voces. Necesitaban bañarse los pies. Totalmente, pastor. Yo creo que Bernabé y Pablo les tocó en la Santa Cena, pastor, como es costumbre en nuestra iglesia, acercarse, darse un abrazo y decir, discúlpenos porque nos acaloramos, ¿cierto? Ahí es donde uno se da cuenta que las fallas de uno no son las fallas de otro, ¿cierto? Juan Marcos tuvo miedo, se retiró, pero ahora Pablo no le quiere dar una segunda oportunidad a un misionero, ¿cierto? Pablo dice, no, es que no hay segundas oportunidades, ¿cierto? Conmigo es así, ¿cierto? Pero Bernabé tiene misericordia, ¿cierto? Una muestra del carácter de Dios y dice, no, démosle una segunda oportunidad, ¿cierto? Pero inevitablemente eso llevó a una acaloración, ¿cierto? A una discusión, ¿cierto? Eso podría entenderse de dos formas, pastor, ¿no? Una, que Bernabé es el tío, pues él ve con cariño al muchacho. Y lo segundo es que Bernabé tiene una visión y él dice, este muchacho puede convertirse en un gran hombre. Él veía tal vez lo que Pablo no estaba viendo en el momento. En el caso de Pedro, ¿cierto? Que Dios le dio una segunda oportunidad y una tercera, ¿cierto? Y una cuarta, y le dijo hasta 70 veces 7 le daré oportunidades, ¿cierto? Pero el carácter impetuoso de Pablo no le permitía. Dice el versículo, de antemano, pastor, esto se narra en el año 50. Pero pasaron 10 años, Lucas, quien escribe el libro de Hechos de los Apóstoles, no continúa la historia de qué pasó con Juan Marcos. No, porque no le interesa. Visiona otro. Porque justamente el desacuerdo que llevó a que se abriera, ¿no? Bernabé, la Biblia dice que tomó a Marcos y se fue a Chipre, mientras que Pablo buscó a Silas y se fue a otro lugar. Bien interesante, pastor, porque aún de las discusiones, Dios toma eso y en lugar de una pareja misionera que iban a ser 4, ahorita se convierten en 2 parejas misioneras. Yo creo que lo importante es que Dios nos ha dejado un ministerio que tenemos que hacerlo y que ese ministerio está por encima de una discusión, ¿cierto? No dicen, bueno, entonces ya no hagamos nada, ¿no? Salen 2 parejas misioneras, ¿cierto? Y pasan 10 años, pastor, 10 años. Y después de 10 años vuelve a aparecer otra vez Juan Marcos en escena, ¿cierto? Y me llama la atención, pastor, en el libro de Colosenses, porque esto lo dice Pablo, ¿cierto? Pablo le escribe a los hermanos de Colosa la carta a los colosenses y Pablo ya habla de nuevo de Juan Marcos. ¿Qué dice, pastor? En el capítulo 4. El versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Perfecto. Ahorita Pablo dice que Juan Marcos recibió mandamiento del Señor, ¿cierto? Y que le reciban. Pero más me llama la atención 2 de Timoteo capítulo 4, pastor, versículo 11, porque dice, solo Lucas está conmigo. Bueno, Marcos de antemano, Pablo acá ya estaba preso en Roma, ¿cierto? A punto de ser decapitado. Y dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráemelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, ya la visión de Pablo había cambiado totalmente, ¿cierto? Ahora pareciera que en estos 10 años Marcos reflexionó, cambió de actitud, reforzó sus falencias. Bernabé le ayudó, tal vez el Espíritu Santo lo condujo hasta tal punto que ahorita el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, mis apreciados hermanos, reconoce la importancia de Marcos en la obra del Señor. Tremendo, pastor. Tremendo.
Ahora, pastor, ya saliendo de Juan Marcos, vamos al Evangelio de Marcos, ¿cierto? Esos primeros 8 versículos nos hace una linda introducción acerca de lo que va a acontecer en el libro. Háblenos un poquito de esos primeros 8 versículos, mi pastor. Gracias, pastor. Mira, lo interesante es que Marcos, el Evangelio de Marcos comienza de la siguiente forma. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Si ustedes observan, hay una diferencia en la introducción que hace Marcos a su Evangelio. Es muy diferente a la que hace Mateo, a la que hace Lucas. Ellos se detienen para hablar del nacimiento de Jesús, para ver la profecía cumplida, para ver a los pastores, para ver a los reyes magos. Marcos no está interesado en esto, está interesado en mostrar el Evangelio de Jesucristo, mostrar a Jesús como el verdadero Hijo de Dios. Claro, tiene un público que está esperando que él presente a Jesús, son los gentiles, los romanos probablemente. Por eso Marcos durante todo su libro intenta explicar algunos términos judíos que no podrían ser interpretados bien o por lo menos desconocidos para el mundo a quien él está escribiendo. Algunos términos de esos, por ejemplo, que aparecen en el capítulo 5, el versículo 41. A ti te digo, talita cum. Talita cume significa, el mismo Pablo, Marcos lo coloca y dice, significa niña, te digo, levántate. Él la traduce para que la gente, el lector, entienda qué es lo que está diciendo. Por el capítulo 7, versículo 11, aparece otra referencia. Es la referencia de la palabra corbán. Si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía o que pudiera beneficiarte es corbán, o sea, no puedo darle nada porque todo es para corbán. Y corbán dice es una ofrenda a Dios. Traduce con el fin de que la gente, el lector pueda tener claro cuál realmente es el significado de cada una de esas expresiones netamente judías. Es como no le escribe solamente a judíos, sino también a gentiles, en su gran mayoría gentiles, o gente de Roma. Él se toma ese tiempo. Lo interesante de los primeros versículos del Evangelio de Marcos es que Marcos tiene como propósito mostrar a Juan el Bautista. Juan el Bautista es el mensajero enviado por Dios para preparar el camino. Es más, ustedes observan que Marcos utiliza varios pasajes del Antiguo Testamento para mostrar a Jesús como el cumplimiento de ese mensaje. Jesús venía para formar parte o más bien para el cumplimiento de una misión, pero antes de que Jesús llegase, estaba un hombre predicando, preparando el camino, es Juan el Bautista. Allí está Marcos diciendo, Juan el Bautista es el cumplimiento del plan del Señor de tener un mensajero para que entonces ese mensajero llegue a preparar el camino del Señor. ¿Sabe que hay algo interesante, pastor, en el carácter de Juan el Bautista? Juan el Bautista es un hombre con muchas lecciones importantes para nosotros. En algún momento, cuando Juan el Bautista hace el llamado al arrepentimiento, a buscar a Dios, que abandonaran el pecado y vinieran al Señor, en ese momento viene Jesús y lo presenta. Él dice, mira, aquí viene de quien yo no soy capaz ni siquiera agacharme no soy digno de ni siquiera amarrar los cordones de los zapatos. Es un hombre del cual yo no soy digno. Pues el Señor me ha mandado a preparar el camino, pero realmente Él, síganlo a Él. Y cuando la gente le trae noticias a Juan, Él está bautizando, mira, está bautizando mucho más que usted. Aunque la Biblia dice que Jesús no bautizaba, sino bautizaba a sus discípulos. Juan agacha la cabeza y dice, bueno, es que es necesario que Él crezca mientras yo voy a menguar. Yo creo, pastor, que Juan era un hombre muy humilde, ¿cierto? Porque un predicador tan importante se le podían crecer los humos, ¿cierto? De antemano, Juan ya era visto como un maestro de Israel, ¿cierto? Tenía a sus discípulos que le seguían, ¿cierto? Pero esa actitud que tiene con Jesús hace entender quién es Él y quién tenía delante, ¿cierto? Y comprender, yo creo que maravillosamente, el cuadro mesiánico. Lo tenía claro. Mira que hay varias características particulares. Juan
tenía claro que él era el mensajero del Señor, que era el Elías del momento, que así como Elías en algún momento le dejó a Eliseo la misión y le dijo, bueno, ya cumplí mi propósito, ahora le toca a usted. Aquí le dejo el manto, lo vas a necesitar. Y Juan entendía que él estaba haciendo un ministerio semejante al de Elías del Antiguo Testamento. Es más, cuando ustedes leen el libro de Reyes, Segunda de Reyes, el capítulo 1, el versículo 8, la Biblia dice que Elías estaba vestido de una piel y tenía un cinto de cuero en su cintura. Juan es descrito de la misma forma, como vestido de pieles con un cinto en la cintura. Entonces, parece que Juan el Bautista tenía bien claro cuál era su misión. Dice, mi trabajo es este, ya apareció ahora aquí el verdadero cumplimiento de la profecía, yo tengo que menguar. Si bien interesante, porque mis apreciados hermanos, ustedes saben que Juan era hijo de Zacarías, y Zacarías era sacerdote, y los sacerdotes en los tiempos de Jesús vivían muy bien, pero Juan aparece en el desierto, no en la casa sacerdotal, y no aparece con las vestiduras sacerdotales que eran ostentuosas y opulentas, aparece como los tiempos de Elías. Y la alimentación describe tampoco la comida sacerdotal, sino la comida de un hombre muy sencillo. Entonces yo creo que resaltar esa humildad de Juan es muy importante en este momento. Ahora, después de ese acontecimiento, Marcos pasa a dos asuntos bien importantes, mis apreciados hermanos. El bautismo de Jesús. Y yo les quisiera decir, mis apreciados hermanos y amigos, que el ejemplo que nos dio Jesucristo es espectacular y único, porque el bautismo es para perdón de pecados y una nueva vida en Cristo Jesús, renacer a una nueva vida. Sin embargo, estamos hablando de Jesús, pastor, quien es inmaculado, nunca cometió pecado, ¿cierto? No hubo pecado en él, dice la Biblia, ¿cierto? Así que no necesitaba Jesús ser bautizado, teológicamente. Pero Él lo hace para darnos ejemplo a cada uno de nosotros. Y a veces yo noto, pastor, qué difícil es que una persona se bautice, ¿cierto? O sea, cuando Jesús nos dio ese magno ejemplo, ¿cierto? A los 30 años se acercó para ser bautizado. Y cuando ocurre el bautismo de Jesús, Marcos registra algo bien interesante, ¿cierto? Que me llama la atención, ¿cierto? Poderosamente, porque dice que el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se escuchó una voz que dijo, tú eres mi Hijo amado en quien guardo complacencia, ¿cierto? O sea, mire que el bautismo de una persona, pastor, es tan importante, mis apreciados hermanos, que el cielo se goza, ¿cierto? O sea, cuando Dios el Padre vio que su Hijo, de forma personal y de forma autónoma, y de forma, podríamos decir, ¿cómo le llamaríamos? Él mismo, ¿cierto? Fue a ser bautizado y estaba siendo bautizado, el cielo se gozó, pastor. Se abrió el cielo, el Espíritu Santo descendió y se escuchó esa maravillosa voz. Dios guarda complacencia cuando una persona se bautiza, ¿cierto? Y yo quiero que si hay algún amigo que nos está viendo, sepa que el día en que tú te hagas bautizar, Dios se va a gozar como se gozó con el bautismo de Jesucristo, porque todos somos hijos de Dios por creación. Ahora, después de eso, pastor, de ese momento tan especial donde Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, en una vida de santidad como siempre la mantuvo, dice que luego el Espíritu lo impulsó al desierto, ¿cierto? Ya a un acontecimiento bien difícil. Y estuvo allí en el desierto 40 días, ayunando. Y era tentado por Satanás. Y estaba con fieras, pero ángeles le servían. Entonces, aunque Marcos hace eso cortico, y más bien Mateo ya lo amplía, ¿cierto? Amplía esa tentación de Jesús en el desierto. Pero bien interesante que en el Espíritu, y guiado por el Espíritu Santo, he llevado al desierto. Y yo creo que es lo que no queremos pasar ninguno de nosotros, ¿no? El desierto, ¿cierto? Es lo que probablemente no estamos dispuestos. Pero notemos que el desierto hace parte de la vida, pastor, ¿cierto? No solo de la vida suya,
ni de la mía, sino que hizo parte de la vida de Jesús, ¿cierto? Y yo creo que los misioneros a veces no queremos eso, ir al desierto. Queremos ser misioneros. Llega a mi mente, pastor, una historia de un amigo que dijo, me voy de misionero. Yo estaba en la Universidad de Andrews, yo estaba haciendo mi maestría en Michigan, y salió el cuento, no, que se va fulano de tal de misionero, para no dar el nombre, que se va fulano de tal misionero. Y entonces yo les dije, bueno, ¿y para dónde se va? Y empezaron a preguntar, bueno, ¿y para dónde se va? Porque el muchacho era así todo finito. Entonces, no, que le salió de misionero con la esposa para Bahamas, ¿verdad? Para las Islas Bahamas. Entonces todos empezamos ahí a decir en la clase, no necesitarán un misionero para Suiza, ¿cierto? O no necesitarán un misionero para las Islas Caimán, ¿cierto? Para Italia, para Roma. Porque nos gustaría ser misioneros en ese lugar, ¿cierto? Pero inevitablemente ir al desierto no es fácil, ¿cierto? Pero hace parte del ministerio, ¿cierto? Y Jesús lo vivió, ¿cierto? Y allá pasó una tentación directa por Satanás, ¿cierto? Y en medio de los peligros de las piedras, ¿cierto? Pero también nos enseña que en medio del desierto de la vida Dios no nos deja solos, ¿cierto? Ahí ángeles le servían. Estaba la presencia y la protección de Dios. Mire, pastor, lo interesante es que Jesús va al desierto después de bautizarse. Sí. Muchos de nosotros creemos que después de bautizarnos, todo es fácil. Vamos es para el mejor lugar, ¿no? El cuarto de rosas, el lugar lindo, la mejor comodidad. Ahora soy hijo de Dios. Pues sí, es verdad, somos hijos de Dios, pero Jesús nos enseña que después del bautismo, Él esperaba el desierto. Sí, la teología de la compensación no está clara en la Biblia, ¿cierto? Dios va a recompensar a sus hijos, pero no necesariamente en esta tierra. Y Dios va a castigar a los que no se portan bien, pero no necesariamente en esta tierra. Pasamos por desiertos. Ahora, pastor, ya para concluir la lección de esta semana llega el versículo 15, ¿cierto? Y en el versículo 15 el apóstol Juan Marcos, hace como un resumen, ¿cierto? Un resumen de 3 momentos de su libro. Sí, pastor, mira que el versículo 15 está unido a la acción del versículo 14. Versículo 14, Juan está encarcelado. Juan está en la cárcel, Jesús viene a Galilea predicando el evangelio del reino. Mientras el que proclamó, preparó el camino del Señor, ahora está prisionero, ya no predica, ya no bautiza. Entonces Jesús dice, es mi momento, voy para cumplir la misión. Es más, el versículo 15 dice que el mensaje de Jesús, o la predicación de Jesús era muy sencilla, tal vez como la de Juan. Juan era el arrepentimiento. Pero el mensaje de Jesús constaba de 3 partes. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. La primera parte tenía que ver con la profecía cronológica de tiempo. El tiempo se ha cumplido. La estudiamos el trimestre pasado. Le dedicamos bastante tiempo al tema de las 70 semanas. Ustedes recuerdan de las 70 semanas, que a las 69 semanas el Mesías iba a ser ungido a través del bautismo, que a las 69 semanas y media iría a morir. En esa profecía, Jesús está diciendo, las profecías de las 70 semanas se están cumpliendo. Las 69 semanas han llegado. El tiempo se ha cumplido. Y viene ahora, el reino de Dios está cerca. Es un pacto de Dios. La promesa de Dios desde el Antiguo Testamento. Desde el protoevangelio que está en Génesis 3:15. La promesa del pacto. El reino de Dios ahora era una realidad. Ya estaba con ellos. Y finalmente, es un llamado. Jesús, su predicación era muy sencilla, ¿no? Un llamado, arrepiéntase y crean en el evangelio. Entonces, familia querida, mira, lo que pudiéramos concluir diciendo es que Marcos tiene como propósito mostrar la sencillez del evangelio. Un evangelio sencillo, atrayente de Jesús, pero un evangelio que llevaba a la gente a la acción, necesariamente a la acción. Por eso el evangelio que usted y yo hemos sido llamados a predicar es el evangelio de Jesús, un evangelio de un Jesús que
el tiempo también se ha cumplido para esta época, que el reino de Dios ya está llegando por segunda vez y que ahora es necesario arrepentirnos. Perfecto, pastor. Maravilloso. Mis apreciados hermanos, vamos a disfrutar de este maravilloso trimestre. Marcos, el reino de los cielos se ha acercado. Esto es tan solo una introducción, una abrebocas de lo que vamos a disfrutar durante este trimestre. Así que queremos invitarles, mis apreciados, para que abran su corazón, su mente y se dispongan a un estudio juicioso, sistemático, intelectual, espiritual del libro de Marcos. Pastor, ¿qué le pudiéramos decir a alguna persona que nos ve en este momento en 30 segundos que le sirva para su vida práctica? Familia, hermanos, ustedes y nosotros hemos sido llamados para ser misioneros. Hoy cumplir la misión también es un desafío. Pero no importa las veces que hayamos desistido, el Señor sigue dándonos oportunidades y es hora de levantarnos porque el Evangelio de Dios se ha acercado. Perfecto. Mis apreciados hermanos, la vida del misionero, como lo dice el pastor, no es fácil. Salir a tocar una puerta, visualizar la gente que no nos acepta. Muchas veces nos rechazan, muchas veces nos por debajean, podríamos decirlo. Las nuevas tendencias culturales y sociales parecieran hundir en el pasado el Evangelio. Pero el Evangelio es presente, el Evangelio fue pasado y el Evangelio es futuro. El Evangelio son buenas nuevas. Las buenas nuevas de Jesucristo y las nuevas buenas de Dios para la humanidad. Así que queremos invitarte, mi apreciado hermano y amigo, para que disfrutemos esas buenas nuevas de las cuales Marcos habló y de las cuales también la Iglesia Adventista del Séptimo Día proclama. Dios te bendiga, Dios te guarde y podamos continuar conectados en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. Pastor, ¿qué tal si nos despide con una oración? Con todo el gusto. Querido Señor, gracias por el estudio del Evangelio de Marcos, por lo menos en la introducción, que hoy nos ha permitido contemplarlo. Permítanos entonces, al igual que Marcos, ir detrás de el Jesús, Salvador del mundo, a tal punto que podamos involucrarnos y que las lecciones que Marcos aprendió de Jesús puedan permear nuestra vida, a tal punto que podamos un día verte venir en las nubes de los cielos. Amén. Gracias por cada amigo y por cada persona aquí presente. Bendíceles, alcánceles con tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.